Ah, ya parece, qué chistoso. Es que a veces menciona que se está grabando y como que pide permiso, pero ahorita no. Qué bueno. Bueno, no qué bueno, pero bueno. Entonces debemos compartir pantalla. Y ahí se debe de ver ya la base de datos de Excel. ¿Sí la ven? Sí, ahí ya se ve. Sí, ok. Bueno, a ver, entonces vamos a ver cómo se hace de manera general y ahorita vemos el caso específico de las espinacas, ¿sí? Tenemos la base de datos lineal. La base de datos lineal contempla a todos los productos, pero fíjense, por ejemplo, cuántos tengo aquí visibles. Solamente 3. ¿Por qué? Porque aquí los filtros están activados en algunos alimentos. Por ejemplo, me parece que se quedaron activados en helado de vainilla, ¿sí? Y entonces tengo que revisar si están seleccionados todos, y si no lo están, pues los selecciono. Y esto ya me incrementa a todos los individuos, pero todavía me faltan, porque aquí están solamente los que sí están enfermos. Entonces tengo que despejar mi base de datos e incluir a todos. Esto lo tengo que hacer antes de empezar a contar los de cada uno, ¿sí? Y aquí ya aparecieron, lo verifico, está del 1 al, estar al 75. Y para comprobarlo, aquí abajo me dice recuento 75, ¿sí? Entonces ya estoy seguro que están todos los 75 datos aquí. Antes de empezar con cada alimento, tengo que revisar que estén los 75. Y entonces, veamos qué es lo que me pide para espinacas, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo necesito aquí poner los que comieron y enfermaron. ¿Cuántos son? Lo voy a poner aquí y luego lo voy a pasar ya a esta otra lista, ¿sí? Finalmente son los mismos datos, pero me conviene hacerlo en una hoja aparte, espinacas. Y entonces voy a empezar por, dijimos, los que sí comieron y sí enfermaron. Entonces aquí comienzo con, enfermaron, selecciono nada más a los que enfermaron, quito a los que no, aquí están los que enfermaron, y entonces me voy al alimento en específico que son las espinacas, y digo, quito a los que no comieron, y aquí están los que sí comieron espinacas, y enfermaron. Y entonces aquí abajo me dice que se encontraron 26 de los 75 registros. Yo ya sé que entonces espinacas es, si comieron y enfermaron son 26. ¿Sí? Ahí los escribo. Luego la siguiente celda dice, no enfermaron y comieron. Entonces me regreso a mi base de datos. Ya tengo, ya está seleccionado que sí comieron, pero ahora voy a cambiarle aquí. En lugar de enfermaron, voy a poner que no enfermaron. Y me dice que hay 17 de 75 registros. Entonces me voy a donde están las espinacas y escribo 17. ¿Sí? Y ahora los que no comieron espinacas, voy a ver, dicen, puedo seleccionar enfermaron o no enfermaron. Como tengo ahorita seleccionado que no comieron, no, que sí comieron espinacas, pues entonces le cambio a ver a los que no comieron. Voy a hablar ahora de los que no comieron. Y ya están seleccionados los que no enfermaron y no comieron. Entonces me dice que son 12. Me voy a espinacas, escribo aquí, no enfermaron y no comieron, son 12. Y me falta saber cuántos no comieron, pero sí enfermaron. ¿Sí? Y entonces me voy a mi base de datos y digo, no comieron, pero sí enfermaron. Selecciono los que sí enfermaron y voilà, dice que son 20 de los 75 registros. Aquí están, escribo 20. Ya tengo estos datos, ¿sí? Y ahora los paso a la base de datos, perdón, aquí a hoja 1. Entonces, aquí sí, no, me llevo estos dos datos, copio, me voy a la hoja 1, estoy en espinacas y le doy enter y ahí están. Y luego, otra vez tomo de espinacas, estos dos, los que no comieron,
si enfermaron y no enfermaron, le doy copiar, me los llevo a la base de datos, perdón, a la hoja 1, y entonces aquí están los que no comieron, y le doy enter, y ahí están. Ahora, Dan, ¿te sale lo mismo? Sí, 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 ahora sí, no sé qué dato metí mal o qué hice mal, que me salía más bien 22, que sí, no, que no comieron y que sí enfermaron, y 10 que no. Entonces me salían todas las tasas diferentes, pero no sé qué pasó, hice mal o qué por ahí moví mal, pero sí, ya ahorita Ajá, 20 y 12. ok. Bueno, esa misma mecánica que hicimos para las espinacas, hay que hacerla para el puré de papa, para la ensalada de col, para la gelatina, los rollos, el pan integral, etcétera. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron así todos? Quiero pensar que sí. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda sobre esta tarea, sobre este ejercicio, sobre su interpretación, etcétera? Doctor, yo tengo una duda. Las preguntas que vimos ayer en el archivo también se tienen que contestar. No, no, esas, digamos que es como cultura general para que lo tengan el ejercicio completo, pero no son parte del ejercicio. Para mí es los datos de Excel, lo que les dije en el cuestionario, ¿no? O sea, cuál es el alimento involucrado, por qué, que tiene que ver con lo que vimos ayer, ¿no? Es decir, con los intervalos de confianza que voy a volver a compartir. Bueno, sigo compartiendo. Más bien voy a señalar aquí. Ahí, ¿dónde está? Los intervalos de confianza aparecen aquí, fíjense. Y es bien chistoso. En este de espinacas es negativo, menos 2.03 y 0.97. Entonces, aquí lo único que tenemos que vigilar es que el intervalo de confianza, perdón, aquí está el intervalo de confianza, no era negativo. Intervalo de confianza, 0.67 a 1.39. La pregunta clave en cada uno de estos alimentos es, ¿el valor crítico 1, tanto en riesgo relativo como en OR, está dentro de ese intervalo o está fuera del intervalo? En todos los casos, excepto un alimento, está dentro. ¿Cuál es el alimento en donde no está dentro? Aquí está marcado con este colorcito, ¿sí? Entonces, este alimento, que es el helado de vainilla, tiene un intervalo inferior, un límite inferior de 1.83. Eso quiere decir que 1 en este caso está fuera, porque es menor. Entonces tenemos el 1, luego 1.83 a 15. Y entonces todo este rango, todo este intervalo, está por encima del valor crítico, que es 1. ¿Sí? Todo lo... ¿Hay alguien de ustedes aquí presente que no esté pudiendo venir a presenciales? Levanten su mano o si quieren mándenme un... A ver, ¿quién es? Paula Marián, tú, ok. De los demás, bueno, asumo que los demás sí están pudiendo venir por lo menos una vez a la semana. Entonces me voy a enfocar un poquito más en ti, pero no quiere decir que los demás no puedan preguntar. Paula Marián, ¿tú tienes alguna otra duda de esta o de otras tareas previas a alguno de los otros ejercicios? ¿Por qué te lo digo a ti? Bueno, porque los demás de alguna manera han podido estar presentes en, en el salón de clases y creo que han tenido oportunidad por lo menos de plantear sus dudas. No sé si se las he resuelto, pero las han podido plantear. ¿Tú tienes alguna pregunta particular o específica sobre este tema o alguno de los otros temas que hayamos visto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Alguno de los demás? No, doctor, todo bien.
todo bien. Bueno, vamos a ver, te voy a adelantar, que es lo que voy a dar al ratito en presencial, G cuadrada, lo que íbamos a ver nosotros de G cuadrada. Déjenme abrir el archivo. Bueno, mientras dejo de compartir esta pantalla. Y entonces, estoy abriendo el otro archivo. De hecho, ya apareció muestreo. Entonces, la anterior es G cuadrada. Ok. Y de esa ya vimos un poquito. Ahorita la vamos a ver. Lo voy a ver aquí más rápido porque me voy a brincar algunas partes. A ver. Ahí está. Bueno, esta es el video que presenté, me parece que el martes. Ahí ya se debe ver como presentación. No la voy a repetir porque ya la tienen grabada en el video, pero me voy a detener en algunos aspectos. Aquí lo que se está viendo es los modelos causales, tipos de asociación, G cuadrada y los sesgos. Habla de variables independientes y dependientes. Las independientes son las posibles causas y las dependientes son los efectos. En el caso del fenómeno de salud e enfermedad, pues las variables independientes son, como en el ejemplo que acabamos de ver, el consumo de un determinado alimento o la exposición a un posible factor de riesgo. O pueden ser agentes causales como tales, Salmonella, E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, etcétera, ¿no? Y las variables dependientes van a ser el efecto, lo que se presenta después de exponerse a dicho factor. Entonces, tiene que anteceder la causa al efecto. Y esto ya habíamos hablado de esto, de asociación causal directa e indirecta. Y bueno, ya habíamos dicho también que puede haber una asociación no causal con una fuerte asociación estadística. El efecto tiene que estar antes de la causa. Perdón, el efecto si está antes de la causa se descarta. Y evaluar si hay una posible tercera causa que sea la que produce el efecto. Y entonces aquí entramos a una de las formas de medir asociación, que no es riesgo relativo, que no es riesgo atribuible, ni OR, que es simplemente G cuadrada o Xi cuadrada, también así, o X cuadrada, o Chi square, o Chi-square, que es como se dice correctamente en inglés, pero a mí me da mucha risa Chi square, ¿no? Y entonces,
tenemos esta fórmula. Esta fórmula es muy interesante porque lo que hace es evaluar el valor que se tiene de sumar todas las diferencias de los valores esperados y los valores que ocurren en un cuadro de 2x2 y sacar un promedio de esas diferencias. Se dice que es la sumatoria de las diferencias observadas y teóricas o esperadas elevadas al cuadrado, ¿no? ¿Por qué se elevan al cuadrado? Porque si no lo hiciéramos nos daría 0, simplemente. Y entonces nosotros lo vamos a hacer en cuadros de 2x2, donde es correcto el uso del cubrebocas, y aquí se dice que el nivel socioeconómico fue un estudio que se hizo y una hipótesis que quiere saber que hay asociación o no la hay entre el uso de cubrebocas correcto y el nivel socioeconómico de las personas. Entonces, en un pequeño estudio que se hizo, usaban correctamente solamente 8 de 36 personas de nivel socioeconómico bajo y del nivel socioeconómico alto 28 de 36. ¿Sí? Y entonces lo que tratan de evaluar es si esto realmente está asociado al nivel socioeconómico o no. Y entonces tenemos aquí, Pablo, ¿me podrás ayudar con el ingreso? Gracias. Gracias. Bueno, aquí, ¿cómo se calculan los valores esperados? Y entonces, bueno, tenemos que considerar que existe, si tenemos un cuadro de 2x2, A y B, C y D, pues vamos a tener estos 4 resultados marginales, que son las sumatorias de A más B, la sumatoria de C más D, la sumatoria de A más C y la sumatoria de B más D. ¿Cómo podemos calcular el valor esperado? Es decir, ¿cómo calcular lo esperado para cada uno de ellos? Por ejemplo, lo esperado para A. La fórmula me dice que multiplique los dos marginales en donde participa el valor que quiero identificar. En este caso, el valor que quiero identificar se llama A, y entonces multiplico los marginales donde participa A, que es A más C, por A más B, y lo divido entre el valor total, que es N. Y entonces, yo tengo 8, ese es el valor real u observado, pero el valor esperado, ¿qué quiere decir? Pues que si esto no estuviera sesgado por una posible causalidad, pues entonces esto sería el valor que encontraríamos. Y aquí tengo ya los valores abajo que se calcularon, ¿sí? Al multiplicar 21 por 36, que son los marginales, o sea, 21 y 36, los multiplico y los divido entre 63, me da 12. ¿Sí? Si quiero ver lo esperado o lo teórico para B, pues multiplico 42 por 36, que son 42, B participa aquí, B más D, A más B, entonces participa aquí, 42 por 36 y lo divido entre 63 y me da 24 y ya lo voy poniendo. Y yo tengo que ir comparando cada uno de estos valores. ¿Cómo los comparo? Pues mediante, esto se ve horrible, pero en realidad lo que hago es observar las diferencias, es decir, ya tengo el valor observado arriba y abajo tengo el valor teórico, 8 menos 12 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es 8 menos 12? 4. Bueno, menos 4. ¿Cuánto es 28 menos 24? 4. ¿Cuánto es 13 menos 9? 4. ¿Y cuánto es 14 menos 18? Menos 4. Si yo simplemente sumara todos esos valores, me daría 0. Y al dividirlo entre este último número, pues ese resultado no me diría absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues un pequeño truco. El truco consiste en elevar al cuadrado las diferencias para que los resultados todos salgan positivos. Entonces, aquí ya tengo menos 4 al cuadrado, pues es 16. Y lo divido entre ¿qué? Entre el valor esperado. Y entonces me va a decir en qué proporción se aleja o se acerca del valor esperado. Lo mismo hago, esto es para A, perdón,
Que no veo el cursor, aquí está. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Aquí los elevo, aquí están los resultados antes de elevarlos al cuadrado. Aquí ya están elevados al cuadrado, 16 entre 12, 16 entre 24, 16 entre 9 y 16 entre 18. Y me da unas fracciones, que al sumar estas fracciones, 1.36, 0.66, 1.77 y 0.88 me da 4.64. Eso es una sumatoria de que conozco como G cuadrada calculada. Ese valor de G cuadrada calculada ya lo tengo. Ahora lo voy a comparar contra un valor tabular para calcular o para obtener G cuadrada tabulada. Este valor va a depender de lo que yo quiero con respecto a la confianza y los grados de libertad. ¿De dónde salen los grados de libertad? Bueno, del número de filas que haya en los cuadros que estoy utilizando. Me regreso. En los cuadros que estoy utilizando, como son cuadros de 2 por 2, hay 2 filas y 2 columnas. Entonces dice aquí, grado de libertad es igual al número de filas menos 1, que multiplica el número de columnas menos 1. Como son cuadros 2 por 2, pues 2 menos 1 es 1, y 2 menos 1 es 1, por lo tanto 1 por 1 es 1 grado de libertad. Aquí esto está bajado, esto tendría que ir aquí arriba, no en 2, sino en 1. Y entonces aquí yo voy viendo estos valores en la línea de Z. Y aquí me dice, si yo quiero tener el 95% de confianza, pues digo de 0 hasta, avanzo, aquí es con 99, me voy moviendo para acá, y llego a 0.05, que es la diferencia, si es mi valor P, mi P-value. Y entonces digo, si está más allá del valor P, entonces puedo decir que se sale de lo normal y que por lo tanto hay un sesgo ocasionado por la asociación. Es decir, si hay el uso de cubrebocas, sí está asociado al nivel socioeconómico de acuerdo a este estudio. ¿Sí? El uso correcto de cubrebocas. Y mi valor es 3.84, este es mi valor crítico. Y entonces aquí obtengo esta diferencia, que es G cuadrada. Alemán López Alicia Lisset acudió a sala de espera. ¿Alguien podrá darle acceso? Paula Marián, ¿me ayudas? O a lo mejor ya entró. Bueno. Creo que ya entró. ¿Ya entró? Ok, muchas gracias. Apenas me apareció la notificación, imagínense. Bueno. Ahora, con respecto a los estudios epidemiológicos, que esto ya es un poquito más novedoso, hemos estado hablando de estos estudios, los podemos clasificar de acuerdo a sus características, como de acuerdo a la intervención del investigador. Es activa cuando hacemos un estudio experimental, donde nosotros manipulamos las variables, y es pasiva donde cada quien, de alguna manera espontánea, o porque ahí le tocó vivir, o por lo que sea, selecciona a qué grupo pertenece. ¿Sí? Los fumadores y los no fumadores no fuman o dejan de fumar porque se los diga el experimentador o el investigador, sino porque se les pega la gana. Lo mismo podemos decir de los alcohólicos o los consumidores de cualquier alimento, etcétera. Es su circunstancia de vida, no es algo que corresponda al investigador. De acuerdo al número de mediciones, si solamente se hace una medición, es un estudio transversal, pero si son más de una medición, por lo menos 2, y de ahí en adelante, pues ya tenemos un estudio longitudinal. Y con respecto a la temporalidad, tenemos los estudios prospectivos que van hacia el futuro, los estudios retrospectivos que van hacia el pasado, y hay una modalidad que se conoce ambipectivo, que comenzamos con información que de alguna manera existía en el pasado y la mantenemos hacia el futuro y vamos viendo qué pasa. Y dependiendo del número de poblaciones estudiadas, si es solamente una población, un grupo de datos de una población que no se divide, tenemos un estudio que se conoce como descriptivo, pero si tenemos más de una población a las cuales podemos nosotros describir, pues entonces ya podemos hacer comparaciones y podemos hacer un estudio comparativo. Entonces tenemos
estudios observacionales y estudios experimentales. Me voy abajo con los primeros, primero con los de abajo digo, porque son los que más conocemos. Tenemos estudios con animales de laboratorio o ensayos clínicos controlados. Y con respecto a los observacionales, tenemos los que son descriptivos, que son reportes o series de casos. Cuando apenas se están presentando casos en una población, pues hago un reporte o una serie de casos y los describo, punto, no puedo hacer nada más, ¿sí? Podemos tratar de llegar a conclusiones, pero esas conclusiones pueden ser erróneas. Por ejemplo, en los estudios que se llevaron a cabo para los primeros casos, las descripciones de casos de SIDA en los años finales de los años 70 y principios de los 80, pues simplemente se reportaban los casos y se llegó a conclusiones erróneas, porque la población afectada inicialmente eran personas, bueno, fue en Los Ángeles, eran personas de color negro, eh, muchos de ellos con consumo de drogas y una población predominantemente homosexual. Entonces, para muchas personas en Estados Unidos que tienen odio hacia este tipo de personas por cuestiones de raza o por homofobia, etcétera, pues para ellos era casi una enfermedad que Dios les había mandado, ¿no? Acabar con esa población. Pero sorpresa, resultó que no, el SIDA afecta por igual y lo que hay son actividades de riesgo, ¿sí? No es tanto porque te drogues o no te drogues, sino por compartir las jeringas. No es tanto porque seas homosexual o no, sino porque haya sangrado durante la relación sexual. Y el ser negro o no ser negro, por supuesto que tampoco influye en lo absoluto, ¿sí? Es decir, ni el color ni el origen étnico son un factor de riesgo en este caso. Entonces, a veces nos quedamos con lo que nos dicen las series de casos o reportes y nos quedamos con una información errónea, con un punto de vista sesgado. Los estudios ecológicos son los que se hacen en el ambiente, en el entorno, y pues muchas veces son simplemente observacionales porque no hay una manipulación de ese entorno o no la hay de manera voluntaria, no por parte del investigador. Y tenemos también estudios transversales o de prevalencia, donde hacemos un corte en la población y evaluamos la presencia o no presencia de un factor y a la población en donde encontramos este factor, pues la seleccionamos y la comparamos con el otro y entonces establecemos un porcentaje y decimos que esto es una prevalencia. Bueno, no sé por qué está repetido ecológicos, pero de los descriptivos tenemos también estudios analíticos. Aquí, en estos estudios analíticos, podemos comparar dos poblaciones, aunque sean estudios transversales. Tomamos la prevalencia de dos localidades que sean similares, pero para analizar cuál es la razón por la cual en una de ellas se presenta una prevalencia más alta que en la otra. Los estudios que ya habíamos mencionado, retrospectivos de casos y controles, en donde buscamos a un grupo de individuos que estén enfermos y los comparamos contra individuos que sean muy parecidos, pero que no estén enfermos. Y los estudios de cohorte, que son prospectivos fundamentalmente, en donde tenemos individuos que se exponen a un determinado factor de riesgo durante cierto tiempo, y, pero de manera voluntaria, no experimental, y comparamos si a lo largo del tiempo se presenta o no se presenta un determinado efecto, como puede ser el cáncer o algún otro que se nos ocurra, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el esquema general de los tipos de estudio. Entonces, en los estudios transversales, pues tenemos una población blanco, que de todas maneras nosotros vamos a hacer una selección de los individuos. Hay quienes no participan, hay quienes no son elegibles, no participan porque no quieren, hay quienes no son elegibles aunque quieran participar, no se pueden elegir porque no reúnen los criterios de inclusión. Y tenemos una población en estudio. Y entonces nosotros vamos a determinar si estuvieron o no expuestos. Aquí lo estamos viendo de una forma diferente, exposición, es un estudio transversal de encuesta. Nosotros lo vemos no así normalmente, sino vemos agrupados la exposición y no exposición normalmente de este lado, pero también lo van a encontrar en algunos estudios de esta manera, ¿sí? Y se puede calcular razón de momios, da igual, cuando están de esta forma,
se puede calcular igual OR o razón de momios, ¿sí? Cuando tenemos una población blanco, no elegibles y no participantes, y tenemos un grupo especial, los dividimos ya en grupo expuesto durante un tiempo y un grupo no expuesto, y inicia el estudio y esperamos que se manifieste el efecto. Estos son los estudios de cohorte o de prospectiva, y entonces tenemos, en estos casos sí podríamos calcular el riesgo relativo, ¿sí? Y aquí tenemos otra vez esto mismo, ¿sí? Donde podemos estar nosotros considerando, aquí decíamos el OR, y si aquí encontramos casos que desarrollaron el evento, pues podemos considerar, entonces a partir de aquí, que el factor de riesgo sí lo era. Vamos a tratar de estimar qué pasó y por qué sí se presenta la exposición a un determinado riesgo. Entonces, cuando tenemos este tipo de estudios, aquí es OR, aquí arriba, pero el riesgo relativo solamente lo vamos a poder calcular en estudios de tipo prospectivo. Aquí está. Vamos del efecto y vamos hacia el pasado. También lo podemos hacer en un estudio de corte retrospectivo de individuos que han estado durante tanto tiempo expuestos sin que necesariamente se hayan presentado los factores en ellos, y vamos a ver si podemos nosotros determinar si sí hubo o no hubo la presencia de una enfermedad o una afección o lo que sea, ¿no? También hay corte prospectiva, que son los tradicionales, fumar o no fumar. Entonces vamos viendo si se presenta a lo largo del tiempo. Decíamos que en estos estudios de riesgo relativo se puede calcular sin problema. ¿Cuáles son las ventajas de un estudio de cohorte? Bueno, en estos estudios se puede calcular la incidencia y por lo tanto hay una mejor posibilidad de manejar los sesgos en la medición de la exposición, porque nosotros lo estamos controlando. En el caso, bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Pues son normalmente estudios caros, difíciles de llevar a cabo, que no son útiles en enfermedades que se presentan poco, requieren generalmente un tamaño de muestra muy grande. El paso del tiempo puede introducir cambios en los métodos y criterios diagnósticos, es decir, una prueba que era muy buena hace un año, a lo mejor hoy ya no es tan buena, ya no se considera igual. Y también a lo largo del tiempo es posible que los sujetos abandonen el experimento, entre otras causas, bueno, el estudio, entre otras razones o causas, porque mueran o porque cambien de domicilio o porque ya no les interesa. En los estudios de casos y controles, decíamos que solamente podemos estimar OR, ya lo habíamos mencionado, y cuáles son sus ventajas y sus limitaciones. Bueno, las ventajas son que son relativamente más baratos que los estudios de cohorte, son más cortos, podemos aplicarlo para enfermedades raras y permite el análisis de varios factores de riesgo para una determinada enfermedad simultáneamente. Podemos hacer varios grupos controles, no necesariamente uno solo. Lamentablemente, bueno, no nos dan una estimación de la incidencia, podemos introducir sesgos de selección y no siempre queda claro si la exposición al factor de riesgo fue antes o después de que la enfermedad apareciera. Son limitaciones que tienen los estudios de casos y controles. Tenemos los estudios transversales, también llamados de encuesta, que son básicamente igual que los estudios retrospectivos. Estos son los que se hacen, por ejemplo, para brote, y tiene que, o se recomienda utilizar OR o razón de momios para este tipo de estudios. ¿Qué es mejor, riesgo relativo o razón de momios? Bueno, va a depender del diseño del estudio. Riesgo relativo lo vamos a usar cuando estamos investigando grupos escogidos por la exposición, o sea, cada uno de los dos grupos si se expuso o no se expuso y se espera en un resultado que aparezca.
como los estudios de cohorte o los ensayos clínicos, que son estudios longitudinales. Y OR se usa cuando se están investigando grupos que se escogen con base en el efecto, la presentación del efecto o del resultado. Ya sabemos que sí se enfermó o que no se enfermó, y lo que evaluamos es la posible exposición a un factor o a varios factores que se estén analizando. Esto es para estudios de casos y control, que no son longitudinales, y para estudios transversales, como los estudios de brote. Bueno, esto no es cierto, no hagan caso a esto, excepto en los correos. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, ¿no? Lo que viene es muestreo. No, doctor, creo que está bastante claro. Ok. Lo que viene es muestreo. Les pido que vean con atención la presentación. Creo que se liberó hoy en la mañana. La vamos a revisar el miércoles. Y ya nos estaríamos acercando a los temas finales. Vayan pensando ya en su trabajo. Voy a poner un espacio para que se anoten con sus nombres de equipos, si es que quieren trabajar en equipo, o su nombre solito, y los temas que van a desarrollar, para que vayamos organizando cómo lo vamos a hacer. Lo más fácil, yo creo, va a ser que hagan los videos, aunque los tengamos en presencial, mejor tenemos los videos, los subimos aquí en la plataforma, todo el mundo los puede ver y ya nada más discutimos los temas de los videos en las clases. Si hay oportunidad y tiempo de que los veamos juntos, perfecto. Si alguien tiene interés particular en presentarlos en clase presencial, pues también me avisan y con todo gusto lo podemos hacer así. ¿Ok? Bueno, pues entonces, nada más, Paula, Marian, te encargo el video cuando ya lo tengas, que me lo mandes para poderlo